Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Te invito a que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Deja tu agua viva entre mi alma correr.
deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. Soy el pastor Natividad Ramos desde acá de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y es un placer esta mañana estar aquí con ustedes para seguir con estas reflexiones sobre esta carta preciosa que es la segunda carta al apóstol Pablo. Por cierto, me alegra decir que siempre estoy al pendiente de los programas anteriores o del programa anterior, esperando que llegue nuestro tiempo para participar. Y disfruté el mensaje del hermano Gille Ávila, predicadores de la vieja escuela, de la llamada vieja iglesia, a mucha honra. Mensaje precioso que me alimentó, me dio gozo, porque en realidad es una verdad que él presentó en el sentido de que el evangelista lleva a mucha gente al Señor, pero es el pastor el que se encarga de construir ese rebaño, de establecerlos en la fe, de arraigarlos, enseñándoles la doctrina. Así que, bueno, estoy contento por haber llegado a tiempo para escuchar al hermano Gille Ávila, un evangelista que, bueno, ya ha partido con el Señor. Y nosotros estamos todavía aquí peleando esta batalla, trabajando para construir el pueblo de Dios, para defender las ovejas por las cuales Cristo murió. Muy bien, mis hermanos, pues estamos en el capítulo 12 de esta carta, segunda carta del apóstol Pablo, en la cual él sigue haciendo defensa, y una defensa verdaderamente categórica. Este es el tiro de gracia, la suma de la defensa de lo que él está haciendo, del quién era él. Es decir, no olvide que el apóstol Pablo les pidió a los hermanos de Corinto que lo toleraran, porque iba a hablar como un necio, como un insensato, porque iba a empezar a hablar bien de él, y que si habían tolerado a los otros, al club de predicadores que se llamaban predicadores élite, pues que lo toleraran a él, aunque fuera un poquito por lo que les iba a decir. Y es precisamente la declaración del capítulo 12 lo que el apóstol Pablo le presentó, y diría: escúchenme, tolérenme como a un loco, porque yo dije, ¿verdad?, que se había corrido esa versión tan infame, que el apóstol Pablo, pues yo creo que padecía ciertos síntomas de locura, o bien síntomas de senilidad, de tal manera que, bueno, en realidad era como una especie de loquito, porque hablaba cuestiones tan profundas que se van de las manos de los creyentes neófitos, de los creyentes que no están impuestos a oír la doctrina, impuestos a oír cuestiones que tienen bastante sustancia y peso. El creyente debe ir creciendo en ese conocimiento y ser capaz de poder digerir cuestiones de esta naturaleza como las que planteaba el apóstol. Sin embargo, los enemigos de él, dije en el mensaje pasado, quisieron aprovechar esa supuesta versión de locura, de tal manera, o esa versión de supuesta locura,
para desacreditarlo, en el sentido de que, bueno, pobre hombre, ya es un hombre que padece una especie de locura, de delirium tremens, pero bueno, aquí estamos nosotros. Sin embargo, el apóstol nos regala este capítulo 12, y que esta mañana yo les agradezco a los corintios latosos, porque realmente debo de decirlo así, puesto que Pablo jamás había contado lo que aquí nos cuenta. Que yo tengo que decirle, Pablo, pero ¿cómo es posible que una experiencia de esa naturaleza la hayas guardado en secreto? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dice, cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Pero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. No quiero estar contando las experiencias que he tenido con el Señor, y si las cuento, es la verdad. Sin embargo, no seré insensato, pero yo no quiero que nadie piense de mí más que lo que en mí ve o en lo que en mí oye, no precisamente en lo que yo le cuente de supuestas manifestaciones a mi persona. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, que se aparte de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Qué declaraciones ha hecho el apóstol Pablo? Que yo dije en el mensaje pasado, esta carta fue leída mientras el apóstol venía de Macedonia rumbo a Corinto. Lo que quiere decir que esta carta iba delante de él, y yo espero, no sé, que hubieran estado allí esos falsos maestros, esos judaizantes, para que escucharan las cosas que el apóstol le escribe a la iglesia. Y muchos de la iglesia estarían boquiabiertos diciendo, pero ¿cómo nosotros no sabíamos esto? Muy bien. Hay cosas, dijo Pablo, que convienen, que son lícitas, mejor dicho, que son lícitas, pero que no me convienen. Ahora, seguimos en esta segunda carta, o mejor dicho, que no conviene. ¿A quién? Ni a mí ni a la iglesia. Seguimos pues en esta segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Corinto. Una iglesia que él había fundado. Sin embargo, esta iglesia ahora, a estas alturas, gracias a una labor de desprestigio que había sido incitado por lo que yo llamo ese clan de supuestos grandes ministros.
Usted sabe, dije, ese clan élite que se hizo una gran propaganda y la iglesia de Corinto los llegó a reconocer como eminencias, como gente poderosa, pero que eran enemigos gratuitos del apóstol. Y esa enemistad escondía el peligro de que el apóstol fuera desacreditado y que su evangelio fuera también hecho a un lado y nos hubiéramos quedado sin el evangelio que el Señor Jesús le había explicado a Pablo. Nos hubiéramos quedado con ideas deficientes e incompletas. No era cualquier cosa lo que estaba jugándose allí, lo que estaba de por medio. La iglesia de Corinto le ha negado reconocimiento al apóstol Pablo y también a lo que él enseñaba. Vea usted, minimizar al apóstol Pablo para reducir a la nada el valor de sus enseñanzas. Enseñanzas que el Señor Jesús le había entregado al apóstol. Y si al apóstol le entregaron esa versión del evangelio, el Señor Jesucristo, pues yo no puedo entender que alguien tenga derecho de explicar mejor lo que Pablo sabía. Pero había sido tan corrosiva la campaña de desprestigio que estaba a punto de perder esa iglesia. Cosa que hubiera sido trágica. Usted puede decirme, pues, cuántas iglesias, yo estoy de acuerdo, pero la iglesia de Corinto, sobre esa iglesia y sobre Pablo, se estaba decidiendo el futuro del evangelio por milenios. Porque si se hubiera cuestionado la validez de las enseñanzas del apóstol Pablo, en el sentido de que Pablo no era un apóstol y que era un enseñador deficiente, pues el evangelio que Pablo predicaba hubiera sido menospreciado y hubiera quedado descalificado. Pero los siglos se hubieran visto huérfanos de esta fe preciosa, fe que sí salva. Y digo fe que salva, porque Dios nos salva con el error. Si ha habido por milenios, miles y miles, millones de gente salvada para el reino de Dios, es gracias a que este evangelio es un evangelio en toda su pureza. De tal manera he dicho que se corría un gran riesgo allí y Pablo tenía que salir victorioso. Los siglos se hubieran visto huérfanos porque no se hubiera predicado este evangelio. Y eso hubiera impactado la historia de la iglesia por todos los siglos, por todos los tiempos. Ese era el gran riesgo que se estaba corriendo con el problema corintio. Yo quiero que usted dimensione entonces cómo es que el apóstol Pablo defiende su apostolado, pero defiende su persona para defender su apostolado, para defender su evangelio. Es cierto. Es que ciertos supuestos ministros de Jesucristo, que por cierto eran judíos, habían denigrado la persona del apóstol. Y los hermanos de Corinto ya no veían a Pablo con la admiración que antes lo veían. Y dije de manera sencilla que lo que estamos presenciando a través de los capítulos 11 y 12 de esta segunda carta es la defensa más vigorosa, más vehemente que hace el apóstol Pablo, y que la hace en dos direcciones. Una, en defensa de su persona, y la otra, en defensa de su apostolado. Por eso en este capítulo 12
dice, voy a verme como un insensato, tolérenmelo, porque entonces ahora yo les voy a decir quién soy. Aquellos ya han dicho mucho de lo que son ellos, yo les voy a decir quién soy yo para que sepan lo que no son ellos. Aunque debo ser más preciso, que ver este asunto solo como un problema sobre la persona del apóstol Pablo y su ministerio es omitir peligrosamente en dónde estaba el verdadero peligro, qué era lo que estaba pasando, qué había de fondo. Bueno, es que más allá de Pablo y más allá de el ataque a su apostolado, se estaba librando una verdadera batalla. No como la mera defensa de su persona, no como la mera defensa de su ministerio, sino la defensa del evangelio de Pablo, donde Satán quería precisamente erradicar de la tierra la versión del evangelio paulino. ¿Qué le parece? Es decir, no era tan simplista lo que ahí estaba pasando. Porque este evangelio el Señor Jesús mismo se lo había explicado al apóstol. Le había explicado, revelado el misterio de la piedad. Por consecuencia, escuche bien, en eso de entender la versión del evangelio de Jesucristo, por labios de Jesucristo, Pablo era único. En tanto a nadie más, el Señor Jesús le había revelado con esa precisión semejantes cosas. Y eso tiene una lógica. Y para mí me parece que esas revelaciones sucedieron mientras Pablo estaba en el desierto aquellos 3 años. Porque a veces se piensa que Pablo se convierte el día de hoy allá en Damasco y al siguiente día o al tercer día está predicando. No, señores. Pasaron todavía varios años. 3 años en el desierto, y cuando regresa a Damasco es cuando empieza a predicar. No era un neófito. Es decir, ya había sido educado por el Señor Jesús. Y Pablo era un hombre capaz de entender las cosas más complicadas del evangelio. Pero esto tiene una lógica. Si solo al apóstol Pablo le habían explicado minuciosamente lo que yo llamo la ingeniería de la redención, pues era evidente que con esa materia prima el apóstol había diseñado para el mundo lo que él llamó en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, mi evangelio. Mi evangelio. Primero diría el evangelio de Dios, luego diría el evangelio de Jesucristo, y ahora mi evangelio. Y hay cierta razón, mis hermanos, que estamos reflexionando sobre estos sucesos en Corinto, para decir que las tesis del apóstol, hablando en términos del desglose de la fe, había influenciado incluso a los apóstoles. Por lo menos Pedro lo reconoce. Lo dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también casi en todas sus epístolas. Oiga, pero qué declaración tan reveladora ha hecho Pedro. Si dice que casi en todas sus epístolas el apóstol Pablo habla con una sabiduría inmensa, pues quiere decir que el apóstol Pedro también había leído casi todas sus epístolas.
era un lector de las cartas de Pablo. Hablando en ellas de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales, dice Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen para su perdición. Pedro testificando de la veracidad del evangelio que Pablo predicaba. Y yo sostengo que todo ministro debe ser eminentemente paulino y en términos de fe personal, eminentemente cristocéntrico. ¿Por qué razón? Pues porque Pablo no murió por nosotros en la cruz, pero Pablo explicó de manera minuciosa la versión que Cristo le había dado. Y es que si traigo estas cosas a mención, es porque quiero hacer notoria la importancia que tenía este apóstol y la importancia que tenía sus enseñanzas. Aunque es indiscutible que fueron los apóstoles los que anduvieron con Cristo, quienes pusieron el fundamento de la fe. Insisto, los que anduvieron con Cristo pusieron el fundamento de la fe. Eso es lo que Juan explica en su primera carta. Y lo pusieron sobre la persona de Jesucristo. Pero fue Pablo el que explicó minuciosamente, con precisión, el evangelio, el fundamento que los apóstoles habían puesto, convirtiéndolo en doctrina. Y es la doctrina de Pablo la que predomina como cuerpo doctrinario en la iglesia de todos los siglos. ¿Por qué cree usted que los judaizantes no les gusta mucho la compañía del apóstol Pablo? Así que si quieres llevar a la iglesia a la judaización, tienes que desmentir a Pablo. No puedes estar de acuerdo con él. Así que por lo que he estado planteando, mida usted la importancia que tenía el hecho de que el apóstol saliera victorioso de esos ataques hacia su persona. No podía darse el lujo ni de perder, ni de no regresar a Corinto. Hubieran dicho, pues quién sabe qué pasaría con él. Pues yo creo que se dio cuenta que él no era apóstol y que era deficiente su enseñanza, por eso ya no lo volvimos a ver de ninguna manera. Y es que ahorita que va rumbo a Corinto en esta segunda carta, viene de Macedonia rumbo a Corinto, de allí se habrá de ir a Jerusalén y nunca más volverá el apóstol. No podía pasar esta oportunidad. Era el único momento para poner las cosas en orden. ¿Ve usted la importancia? Así que venimos de oír al apóstol hacer declaraciones a los corintios que estos jamás hubieran esperado. Lo tenían como alguien, un neófito, que no tenía la altura y la categoría de los otros predicadores. Pues ahora el apóstol Pablo les abre su expediente, su historial como ministro, que hasta aquí ellos no sabían. Fue una mañana de sorpresa quizá. Es una manera de decirlo, no sé a qué hora sería, pero fue un día de sorpresa. Cosa que hace en el capítulo 11, versos 22 al 23. Es información clasificada, diría yo, de los sufrimientos que había vivido por causa del evangelio. Muchos azotes, golpes, peligros, cárceles, 3 naufragios.
Yo creo que los hermanos de Corinto estaban abriendo, chicos, ojos. No sabían esas cosas. Y yo creo que posiblemente sea uno de esos tres en que había estado, dijo, en lo profundo de la mar, que no lo consigna el libro de los Hechos. Las muchas veces les narra cuántas veces fue puesto en peligro. Vaya, hasta de los falsos hermanos. Pues eso siempre hay. Sí, eso siempre hay, falsos hermanos. Muchas veces sin dormir, dijo Pablo, con mucho frío, en muertes muchas veces. Otras en ocasión de muerte. Así, en plural. Según el versículo 23 del capítulo 11. Todo eso, yo pienso, al momento que se leía esta carta, los hermanos de Corinto apenas se iban enterando. Yo digo, con las experiencias que algunos viven, hacen libros y los venden y hacen un negociazo. Porque aquí lo que está contando el apóstol jamás lo había dicho y explicó que hizo eso porque quería que no supieran de él más de lo que ellos les constaba, de lo que ellos veían en él y oían en él. Es decir, no se apoyen en historias que los predicadores cuentan. Lo que vean en ellos, lo que a ustedes les conste. Y esta es una gran lección ministerial. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque de esta manera se les cierra el camino a la especulación y a los especuladores del ministerio. Porque a veces cuentan experiencias pues inauditas, experiencias increíbles, pero que las hacen verdad y los neófitos las aplauden. Ahora, si tengo que aplaudir, yo desde este siglo, desde este programa, aplaudo a la iglesia de Corinto. Y digo que es una buena lección ministerial. O quizá deba decir mejor, una buena lección de discreción ministerial, de sensatez ministerial en el hablar. Que si a alguno el Señor lo lleva a tener experiencias profundas con Él, no convierta esa experiencia en una causa de imagen personal. O sea, que no la utilice para ser visto como un grande entre los grandes. Ve a los corintios, Pablo se había callado. Si eso que acabo de decirles era ya bastante, ahora les dice que aunque lo que les va a decir no son cosas que conviene decirlas, que es lícita, que es lícito que las diga, porque no está mintiendo, pero que no deja de ser una vanagloria. Reconoce que cometerá indiscreción y le dice, pues tolérenme, porque me voy a portar como un insensato. Vea usted al apóstol Pablo, hermano, este evangelio que usted tiene que le dio salvación, Pablo ahí lo estaba defendiendo, estaba peleando vigorosamente para que nos llegara a nosotros. Dé un gloria a Dios, dígale gracias a Dios por este hombre, gracias por el llamamiento que le diste, y se gloriará, porque ahora sí ha de hablar de visiones y revelaciones que ha tenido. Hablar de cosas vistas y de cosas oídas. Es decir, de cosas que sí vio y de cosas que sí oyó. Pero que a los hermanos de Corinto no hay manera de que les conste. Porque eso lo oyó Pablo y lo vio Pablo, pero no lo vi yo. Aunque debo puntualizar
que aquellas cosas que se ven y no se entienden, pues quedan en la nada. Las cosas que Pablo vio y las cosas que oyó, si no se entienden, pues quedan en la nada. Pero si esas cosas reveladas se acompañan de entendimiento de lo que está pasando, entonces esas cosas quedan al descubierto y dejan de ser un secreto. Va conmigo, mi hermano, para reflexionar sobre esto. Y dije, oiga, yo quiero ver la cara de los judaizantes, la cara de esos falsos predicadores, de esas supuestas eminencias, ahora que están leyendo la carta esta. Yo pienso que se fueron haciendo chiquitos. Por eso digo, si esas cosas reveladas se acompañan con el entendimiento, no solo vi, sino que oí y entendí, entonces esas cosas quedan descubiertas y dejan de ser un secreto. Y dije, lo que les va a decir es igual a decirles, hermanos corintios, miren ustedes, gloria a Dios, les he contado experiencias que he tenido en la tierra. Pues ahora le voy a contar experiencias que he tenido en el cielo. ¿Qué le parece? Porque eso de las persecuciones, del sufrimiento, de los naufragios, son cosas que le sucedieron en la tierra. Y si ya eso era bastante, ahora les voy a contar cosas que me sucedieron en el mismo cielo. Y es así como entramos a los primeros 5 versículos del capítulo 12. Nos queda un mensaje todavía. A esas alturas, los corintios ya debían sentir el peso de la autoridad apostólica. Y luego les dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Qué le pasó a este hombre? Fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco tal hombre. No es un extraño, lo conozco muy bien. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Observe eso. Al hablar de esa experiencia, habla ahora en tercera persona. Y sería como decir, miren hermanos corintios, conozco a alguien que le sucedió esto que les voy a contar. Y lo está diciendo como si no fuera él. Pero desde luego que ese hombre del que Pablo está hablando era él mismo. Dice que no sabe cómo, pero sí puede decir y afirmar que fue arrebatado al tercer cielo, como le constaba a él, si se tratara de otro. Y aunque he clasificado numéricamente este cielo, que lo llama tercer cielo, por lo menos eso me autoriza a mí a decir consecuentemente que hay un primer cielo y por lo tanto un segundo cielo. Y luego ese tercer cielo. ¿Y sabe qué? Allí me detengo yo, hermano. Porque sobre la cantidad de cielos hay muchas versiones. Que son 5, que son 8, que son 7. Pero yo me niego en particular a hacer especulación, mis hermanos. No voy a entrar a eso de tratar de probar lo que no puedo probar, de que cuántos son. Prefiero apegarme solo a lo que dice la Escritura y que lo dice de manera explícita en este caso.
Pero puedo con toda certeza, imagínense lo que estaba sucediendo con la iglesia de Corintio, que estaban boquiabiertos. ¿Cómo el apóstol Pablo ha tenido esas experiencias? Estos otros jamás las han tenido, hablan muy bonito, pero jamás las han tenido. Por eso dije, y si estaban allí, pues yo creo que esto les cayó pesado. Por eso dije, se empieza a sentir la autoridad apostólica. De allí, que con certeza habla de un tercer cielo, de donde fue arrebatado a otro lugar, cerca de él, por lo que parece, llamado el paraíso. El paraíso, de allí del tercer cielo, fui al paraíso. Quiere decir que después del tercer cielo sigue ese lugar. Oiga, este lugar creo que nos parece muy conocido, cuando menos en los labios del Señor Jesús. Acuérdese usted que el ladrón uno de los ladrones que estaba con él, que sin duda había oído al Señor Jesús hablar de su reino. Este hombre le nació la fe y debió pensar, porque es una declaración de fe, mientras Jesús estaba también en la cruz, debió pensar: este no tiene cara de delincuente, tiene cara de rey. Alabado sea Dios. Le nació en su corazón la fe e hizo una declaración de fe. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué significaría? La historia de este hombre no termina aquí en la cruz. Y es cuando el Señor Jesús, yo decía en un mensaje, el ladrón está pidiéndole que en el futuro se acuerde de él. Y el Señor Jesús le plantea algo así como: ¿para qué vamos a hacer planes para el futuro? ¿Qué te parece si los hacemos para el día de hoy? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora Pablo nos dice que está más allá del tercer cielo. ¿Qué le parece? Y estando en el paraíso, el apóstol Pablo dice que oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Palabras secretas que el hombre no puede decir. Por cierto, hasta aquí no dice que él haya visto algo. Pero el hecho que Pablo no mencione haber visto algo no significa de ninguna manera que no haya visto algo allí. Porque sí lo vio, sí vio. Pues para empezar vio la diferencia entre el tercer cielo y el paraíso. Vio que no era cosa igual el tercer cielo que el paraíso. Evidentemente él está identificando un lugar que vio. Pero pues como no dice nada, estamos tratando de desglosar este encuentro con el tercer cielo y el paraíso, y luego cerraremos con el tercer mensaje del próximo lunes. De tal manera, como el apóstol no dice nada, mis hermanos, pues yo tratar de explicar es especular. Yo no voy a especular de qué cosas hay en ese lugar. Pero ¿sabe qué en realidad que estoy planteándoles a ustedes en este mensaje? No a la especulación, que es ahorita también favorecida en esta generación que no conoce la fe, que no conoce el cuerpo de doctrina, que puede creerlo todo. Porque es un tiempo donde la mentira es muy creíble, más creíble que la verdad. Así que no dice ni qué vio, ni qué oyó. Aunque sí oyó y sí vio. Pero todos quisiéramos saber, pues, qué cosas oyó el apóstol. ¿Usted no? Pero si las dijera, ya no serían entonces un secreto. Porque mire, aún después de esas visiones y revelaciones,
todo siguió en secreto. Porque el apóstol afirma, oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Y eso entonces me hace a mí pensar, pero ¿por qué no puede decirlas? Y ese de no poder decirlas implica impedimento para hacerlo. Sí, pero ¿qué cosa lo impide? Bueno, puede ser que se haya recibido, le hayan dado una orden de no decir absolutamente nada sobre eso. A grado tal que por 14 años no había dicho nada. La iglesia de Corinto se había perdido eso. El testimonio de su pastor de cuando fue al tercer cielo, aunque dice eso, de que oyó, no significaría que entendió lo que oyó. Se dio cuenta que allí estaban hablando de ciertas cosas y que no eran meros sonidos, sino que es específico. Oyó palabras. Oiga, esto cambia. ¿Y qué tiene que ver eso de que oyó palabras? Bueno, es que las palabras ciertamente son sonido, pero sonidos que expresan ideas concretas. Entonces, oyó palabras, entendió las ideas concretas que se estaban diciendo. Pero por otro lado, no dice que hablaban con él. Dice que solo oyó hablar. Quizá son cosas para las cuales no haya un lenguaje capaz de explicar las cosas que oyó. Porque acuérdense ustedes que el lenguaje expresa lo que se siente, lo que se ve, lo que se oye. Pero en esa dimensión habría un lenguaje, habría algún lenguaje como el hebraico, como el griego clásico, capaz, o el sánscrito, capaz de poder explicar lo que se estaba viendo. Definitivamente faltaba lenguaje para poderlo aclarar. Es como si usted sumerge a alguien en una caverna donde hay muchas cosas. A alguien que no tiene conocimiento, tiene para su idioma o dialecto, tiene 100, 200, 300 palabras. Un reducido. Y luego usted lo saca y le pregunta, ¿qué cosas viste? Él diría, pues no sé cómo decirlo, vi muchas cositas. Pero no tiene manera de explicar qué vio, por falta de lenguaje suficiente. ¿Será por eso? De tal manera que nosotros nos guardamos de afirmar lo que la Escritura no afirma. Y en este caso, no me he guardado del todo de caminar muy cerca de la especulación. Entonces dice que oyó, no hablaban con él. No dice que entendió lo que hablaban, o sí entendió, pero le ordenaron que no dijera nada. Miren, mis hermanos, esta mañana, porque estamos desglosando esto que Pablo está contando y le vamos a dar sentido luego en el otro mensaje. Creo tener la certeza que sí entendió. Pues si usted oye una conversación en un lenguaje que no entiende, sí puede decir que hablaban. Pero como no sabrá qué hablaban, de qué hablaban, y como las voces en cualquier idioma no son más que sonidos, podrá decir que hablaban, pero que no sabía que hablaban. Pero Pablo, espéreme, hermano, espéreme. Pablo las califica como cosas secretas. Oiga, espéreme. Si él entendió que eran cosas secretas, entonces sí entendió. Pero ¿en qué idioma hablaban? El apóstol nada dice de eso. Entonces a mí no me queda, y a usted también, más que seguir caminando en la frontera de la especulación, del que puede ser o de las cosas que no puede ser. Luego solo tengo una cosa que decir.
no a la especulación de las manifestaciones espirituales que hoy son tan socorridas en la iglesia cristiana contemporánea. Ahora les voy a decir algo. Maravilloso que Pablo sin duda sí entendió. Pues sí, pero no nos dijo qué fue. Y mantuvo todavía el secreto y se conserva hasta el día de hoy como secreto, porque no sabemos de qué hablaron. Pero entonces Pablo está dándoles una embestida impresionante para decirles: este es Pablo, este es el hombre a quien ustedes han denigrado. Así que, mis hermanos, allí nos vamos a quedar esta mañana con esta reflexión sobre ese encuentro de Pablo en el tercer cielo y luego de ahí al paraíso. Y gracias a Dios porque han estado ustedes al pendiente, me han favorecido con su paciencia para oírme, para presentar estas ideas que yo les aseguro que le van a ser de utilidad. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.